En noviembre de 1939, Joseph Stalin emitió un comunicado aterrador. Ordeno a las tropas que marchen sobre la frontera y aplasten a las fuerzas finlandesas de una vez por todas. Hay que asegurar la ciudad de Leningrado, porque es la cuna de la revolución del proletariado. Momentos después de pronunciar estas palabras, un ejército soviético de 400.000 hombres, miles de tanques, aviones y artillería pesada se movilizaba para conquistar Finlandia. A partir de esta fecha, el país nórdico entró en combate y no tendría respiro hasta 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. La historia de Finlandia durante estos años es extremadamente llamativa, debido a que fue una de las pocas naciones al norte de Alemania que no fue sometida por los nazis. Por otro lado, y a pesar de la dureza de los enfrentamientos, tampoco fue dominada por la Unión Soviética. Resulta asombroso que un país tan pequeño, con menos de 4 millones de habitantes y recursos escasos, haya resistido exitosamente contra el Tercer Reich y las fuerzas comunistas. Pero, ¿cómo lo hizo? Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos al siglo XIX, una época en la que Finlandia era parte de Rusia. El imperio zarista siempre había sido un vecino peligroso que ansiaba tenerla sometida a su antojo. Sin embargo, en 1917 las cosas cambiaron gracias a la situación que generó la revolución bolchevique. En este contexto tan caótico, los finlandeses por fin vieron la oportunidad para declarar su libertad y fundar una república independiente. Pero la calma no duraría demasiado, ya que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones europeas se enfrentaron a terribles dilemas y Finlandia no sería la excepción. Hitler había violado el Tratado de Versalles y comenzado el rearme del Tercer Reich, preparándose para la batalla. Mientras tanto, Stalin estaba convencido de que los nazis intentarían atacar la Unión Soviética y que, para hacerlo, cruzarían el Istmo de Karelia, una estrecha franja de tierra que separa el lago de Ladoga con el Golfo de Finlandia. Si el Führer lo ocupaba, desde allí podría desplazarse a la ciudad de Leningrado sin dificultades. Los soviéticos presionaron al gobierno finlandés para instalar bases militares en su territorio, mover el límite de las fronteras y romper relaciones con Alemania. A cambio, ofrecían la ayuda del Ejército Rojo en caso de que necesitaran defenderse de los nazis. Para Finlandia, orgullosa de su libertad, esto era una humillación, por lo que se negó rotundamente a firmar el tratado. Fue así como Stalin, ante la insolencia del país vecino, envió un gigantesco ejército para tomarlo por la fuerza. En noviembre de 1939 comenzó lo que se conocería como la Guerra de Invierno, en la que Finlandia resistió a fuego y sangre la invasión soviética. Un veterano del conflicto recordó de esta manera el sentimiento general de la población. En todo el país había aprensión. Nadie pensaba en su propio destino. Era el futuro de toda la nación lo que estaba en nuestras mentes. Cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, miles de hombres se alistaron al ejército para defender su patria, aunque la victoria parecía imposible. Las fuerzas comunistas los superaban ampliamente, pues los finlandeses tenían poco más de 300.000 soldados, 32 tanques y 110 aviones. La única manera de vencer al Ejército Rojo era apelando al ingenio y a la astucia. El clima del norte era despiadado y la temperatura había descendido a los 40 grados bajo cero Celsius. La resistencia supo hacer de esto una ventaja y desplegó tácticas en las que sus soldados, camuflados de blanco y desplazándose en esquíes, realizaban ataques relámpagos sobre los soviéticos. Inmediatamente desaparecían entre los bosques, por lo que era imposible darles caza. Por su parte, los comunistas no contaban con el equipo adecuado, su ropa no los protegía del frío y miles de tropas murieron congeladas.
La sorpresa de Stalin era enorme, ya que había supuesto que Finlandia sería rápidamente derrotada. Se vio obligado a duplicar sus tropas y en febrero de 1940 obtuvo el triunfo, aunque le costó enormes sacrificios. Al final del conflicto, la Unión Soviética perdió 140.000 hombres, 500 carros de combate y 260 aviones. Las bajas finlandesas fueron mucho menores, tuvieron 50.000 muertos, 20 tanques destruidos y 60 aviones derribados. Ambas naciones firmaron un tratado de paz que establecía que los derrotados debían ceder el 10% de su territorio, aunque mantenían su soberanía. La guerra de invierno generó grandes repercusiones, pues Hitler notó que el Ejército Rojo no era tan poderoso como aparentaba. Por esto lanzó la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética en junio de 1941. En esta ocasión, Finlandia se alió al Tercer Reich en parte como venganza por lo ocurrido anteriormente y ayudó a combatir a la nación comunista. La campaña recibió el nombre de Guerra de Continuación y durante la ofensiva, los finlandeses recuperaron todo el territorio perdido y avanzaron hasta llegar a 30 kilómetros de la ciudad de Leningrado. A partir de entonces, el frente de batalla se estabilizó durante unos años y en 1944 los rusos expulsaron a los agresores. Todo concluyó gracias a un acuerdo diplomático entre la Unión Soviética y Finlandia en septiembre de 1944. El tratado que firmaron estipulaba como condición excluyente que los finlandeses debían echar o desarmar a cualquier alemán que hubiera en su suelo. De esta manera, el país rompía su alianza con el Tercer Reich y comenzaba un nuevo conflicto bélico, la Guerra de Laponia. Al principio, tanto Finlandia como Alemania querían evitar un derramamiento de sangre innecesario, por lo que se negoció una retirada ordenada de las tropas germanas. Sin embargo, los soviéticos presionaron al ejército finlandés para que atacara a las fuerzas nazis. El Tercer Reich respondió utilizando la Operación Berke, con la que intentó ocupar Laponia, la región septentrional del país de interés estratégico por sus minas de níquel. Durante 7 meses, Alemania y Finlandia se enfrentaron en una serie de batallas de pequeña escala. En total combatieron alrededor de 200.000 hombres en el bando germano y 75.000 en el bando finlandés. Las pérdidas no fueron tan terribles como en las guerras anteriores, puesto que el Tercer Reich sufrió 4.300 bajas y sus enemigos 3.900. La participación de los soviéticos en este conflicto fue escasa, ya que se limitaron a brindar apoyo aéreo menor y a invadir el noroeste de Laponia. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de muertos fue baja, los daños materiales fueron inmensos y los finlandeses sufrieron las consecuencias durante muchos años. En la Guerra de Laponia, los alemanes aplicaron una estrategia de tierra arrasada sobre Finlandia, es decir, que se dedicaron a destruir toda la infraestructura posible. Minaron e hicieron estallar puentes, carreteras, fábricas y viviendas, y ordenaron demoler edificios gubernamentales, quemar aldeas y bombardear zonas industriales completas. 100.000 civiles fueron desplazados de sus hogares y se convirtieron en refugiados, y por otro lado, se redujeron las manadas de renos, un animal fundamental para la economía local. Finalmente, el ejército finlandés resultó victorioso y los últimos nazis se retiraron del país en abril de 1945. De esta manera, luego de 6 años de muerte y destrucción, Finlandia reafirmaba su estatus como país independiente. A pesar de las dificultades, conservó su libertad y resistió exitosamente a las dos grandes potencias de la época, el Imperio Nazi y la Unión Soviética. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que en 1939 Finlandia debería haberse aliado con la Unión Soviética para evitar la guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.